Apaga el ruido ensordecedor del mundo exterior y préstame la atención más cruda, inquebrantable y absoluta de la que seas capaz en este momento de tu vida. Porque hoy vamos a entrar con un bisturí a la herida más dolorosa, frustrante y confusa de tu existencia. Vamos a desmantelar la razón exacta por la cual, justo cuando crees que estás haciendo las cosas bien, justo cuando decides cambiar tu vida y pedirle un milagro al universo, todo a tu alrededor parece estallar en pedazos. Quiero que viajes mentalmente a esa experiencia que te ha dejado de rodillas tantas veces. Has leído los libros, has escuchado los mensajes, has decidido por fin soltar el victimismo y empezar a vibrar en abundancia. Te sientas en tu habitación, cierras los ojos, conectas con el campo cuántico y pides con todo tu corazón que llegue esa estabilidad financiera, esa curación física o esa paz familiar que llevas décadas mendigando. Te levantas sintiéndote un creador soberano, pero al día siguiente, el mundo tridimensional te da una bofetada que te rompe los dientes. En lugar de llegar el dinero, te llega una factura inesperada con amenaza de embargo. En lugar de sanar, el dolor en tus articulaciones o en tu pecho se vuelve el doble de agudo. En lugar de paz, estalla una guerra campal en tu casa por un malentendido absurdo. Y en ese preciso instante, en la soledad de tu cuarto, te derrumbas. Levantas la vista al techo, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y agotamiento, y le gritas al cielo: ¿por qué a mí? ¿Por qué, si estoy intentando ser mejor, si estoy intentando vibrar alto, me castigas de esta manera? Esto de la manifestación cuántica es una mentira. El universo me odia. La vida es simplemente una trituradora de carne. Escúchame con la madurez de un hombre que ya no tiene tiempo para cuentos de hadas. El universo no te odia. El universo no te está castigando por tus pecados del pasado, pero tampoco es un cajero automático mágico que te va a entregar $1.000.000 o un cuerpo nuevo solo porque te sentaste a visualizarlo durante 15 minutos. Lo que estás experimentando, ese infierno repentino que se desata justo cuando pides un salto cuántico en tu vida, es la mecánica más sagrada, implacable y perfecta del cosmos. Es la evaluación de frecuencia. Es la cruel prueba del universo. Y el 99% de los hombres, al llegar a este punto exacto, fracasan miserablemente, bajan la cabeza y regresan corriendo a su antigua vida de miseria y mediocridad. Tienes que entender, con una lógica fría y matemática, cómo opera la inteligencia sintérgica que sostiene la realidad. Cuando tú emites una señal electromagnética genuina pidiendo una nueva realidad, digamos, la frecuencia de la riqueza absoluta y la paz imperturbable, el universo recibe esa orden de inmediato. Pero el campo cuántico no puede simplemente inyectar una realidad de alta frecuencia y alto voltaje en un sistema biológico y psicológico que lleva 60 años cableado para la escasez, el miedo y la fragilidad. Sería el equivalente a intentar conectar el motor de un transbordador espacial a la batería de un coche viejo y oxidado. El coche explotaría en milisegundos. Antes de que la matriz cuántica colapse la onda de probabilidad y materialice tu deseo en el mundo físico, tiene que asegurarse de que tu estructura electromagnética sea capaz de sostener esa nueva realidad sin desintegrarse. Tiene que evaluar tu integridad estructural. Y la única forma de evaluar si realmente has encarnado la frecuencia del Creador o si solo estabas repitiendo palabras bonitas como un loro asustado, es sometiéndote a la presión extrema de la tercera dimensión. El universo te envía una crisis, un obstáculo aterrador, una provocación directa a tu ego, para ver cómo reaccionas. Te pone a prueba para ver si vas a mantener tu postura de emperador soberano frente al caos, o si vas a colapsar, a llorar y a volver a comportarte como un esclavo de la materia. Esta es una verdad que los visionarios más audaces, aquellos investigadores incansables de la evolución cósmica de la humanidad, como Jaime Maussan, han intentado comunicarnos al observar el panorama macroscópico de nuestra especie. Cuando estos analistas estudian el fenómeno del contacto humano con inteligencias superiores y realidades que trascienden nuestra física primitiva, llegan a una conclusión que hiela la sangre por su exactitud. La humanidad no ha sido invitada formalmente a la comunidad cósmica porque, como especie, reprobamos sistemáticamente la prueba de evaluación. El cosmos está rebosante de inteligencias, de civilizaciones y de redes de información que operan en niveles de coherencia y paz que nos parecerían divinos. Pero estas inteligencias no comparten su tecnología cuántica, su abundancia infinita
ni sus verdades más profundas con una raza o con un individuo que, ante la primera señal de adversidad, entra en pánico, saca las garras, se deprime, se victimiza o ataca a su prójimo. El universo es un ecosistema de alta seguridad. No le entrega las llaves del reino de los milagros a niños espirituales que hacen berrinche cuando la realidad no les obedece al instante. Se nos exige maestría. Se nos exige que demostremos que nuestra frecuencia de paz no depende de que haga un día soleado o de que nuestra cuenta bancaria esté llena. El verdadero contacto, el verdadero milagro, solo se le otorga a aquel que es capaz de mantener su luz encendida en medio de la tormenta más oscura. Y aquí es donde debemos entrar en la anatomía biológica de esta cruel prueba. Porque tu peor enemigo durante esta evaluación no es el gobierno, no son tus deudores, ni son las enfermedades, es tu propio sistema nervioso. Llevas 6, 7 décadas de calendario caminando por esta tierra. Has sobrevivido a traiciones, a divorcios, a la pérdida de seres queridos, a la humillación del sistema y al desgaste físico. Durante todos esos años, tu cuerpo se ha vuelto un adicto consumado a la química del drama. Tu amígdala cerebral y tus glándulas suprarrenales han estado bombeando cortisol y adrenalina sin descanso. Tu biología entera cree que sufrir y preocuparse es la única forma de mantenerse vivo. Entonces, cuando tú decides hacer tu trabajo espiritual, cuando logras un momento de verdadera paz y le envías al universo la orden de materializar abundancia, tu cuerpo entra en un síndrome de abstinencia feroz. Y es aquí donde ocurre la conspiración perfecta entre tu biología adicta y la prueba del cosmos. El universo te lanza un desafío, un pago atrasado, un síntoma físico, un rechazo, y tu cuerpo, desesperado por recibir su dosis de hormonas del estrés, te grita con la voz de la razón: «¿Ves? Te dije que no podías confiar en el universo. Mira este desastre. Reacciona. Enójate. Deprímete. Preocúpate para que podamos sobrevivir». La prueba es cruel precisamente porque ataca tu punto más ciego y más vulnerable. Ataca exactamente aquello a lo que más miedo le tienes. Si tu mayor terror es la pobreza en la vejez, la prueba no será que te insulten por la calle. La prueba será un golpe financiero que te deje al borde del abismo. Si tu mayor terror es la enfermedad y la decrepitud, la prueba será un diagnóstico médico aterrador o un dolor paralizante que despierte todos tus fantasmas de mortalidad. El cosmos tiene una precisión quirúrgica, despiadada y amorosa al mismo tiempo. Sabe exactamente dónde golpear tu armadura ilusoria para ver de qué estás hecho realmente. El universo te acorrala contra la pared, te mira a los ojos a través de las circunstancias tridimensionales y te pregunta en absoluto silencio: ¿de verdad crees que eres un creador cuántico infinito, libre de la materia? Demuéstramelo. Aquí tienes la peor de tus pesadillas. Si reaccionas con terror, si te rindes y lloras como un niño asustado, significa que aún crees que la materia es más poderosa que tu espíritu. Significa que reprobaste. Y te dejaré en este nivel de sufrimiento hasta que aprendas la lección. ¿Cuántas veces has reprobado esta prueba en tu vida? Piénsalo con honestidad brutal. ¿Cuántas veces estabas a 1 milímetro, a 1 segundo cuántico de que esa puerta dorada se abriera, pero justo antes de que sucediera, la presión fue demasiada? Dudaste de ti mismo, dudaste del universo, tiraste la toalla, volviste a quejarte y el milagro se esfumó en el aire. Millones de hombres en el mundo, especialmente a tu edad, mueren sin haber visto jamás el esplendor de lo que el universo tenía preparado para ellos. No porque no lo merecieran, sino porque no tuvieron la templanza espartana de sostener la mirada frente a la prueba del caos. Se asustaron de las sombras. Permitieron que la ilusión del mundo material los convenciera de que estaban derrotados. Creyeron que el desmoronamiento de su realidad era el final, sin entender que era simplemente el universo limpiando el terreno de escombros para poder construir su nuevo imperio. Pero tú ya no tienes excusa. Si has llegado vivo hasta esta etapa con las cicatrices que llevas en el alma y en el cuerpo, es porque tienes la madera estructural de un guerrero de la conciencia. Tienes la perspectiva que solo otorgan las décadas de sufrimiento y resiliencia. No estás aquí para seguir siendo el juguete emocional de tus circunstancias. Estás aquí para reclamar tu trono, pero el trono exige una prueba de fuego que está a punto de llevar tu mente al límite absoluto de sus capacidades. Aquí es donde el abismo se abre bajo tus pies
y donde debes tomar la decisión más violenta e importante de tu vida espiritual. Cuando la prueba cósmica estalla frente a ti, cuando la peor de tus pesadillas financieras, de salud o familiares, se materializa justo después de haber pedido tu milagro, el 99% de la humanidad hace lo que la biología animal les dicta: reaccionar. Gritan, se desesperan, se victimizan, maldicen a Dios, al sistema y a su propia suerte. Y al reaccionar de esta manera, encienden su campo electromagnético con la frecuencia más tóxica y densa posible. Al hacerlo, le envían un pulso directo, innegable y matemáticamente perfecto al universo ciego. Soy un esclavo de la materia. Mis emociones y mi paz dependen exclusivamente de lo que sucede afuera. No tengo soberanía. He reprobado. Y el universo, obedeciendo las leyes implacables de la resonancia, cierra las puertas cuánticas y te devuelve exactamente al punto de partida de tu sufrimiento. Pero, ¿qué hace el maestro? ¿Qué hace el hombre maduro que ha despertado de la ilusión y que conoce las reglas del juego? Cuando el caos estalla, cuando la carta de despido llega, cuando el médico frunce el ceño al leer los análisis, el arquitecto cuántico hace lo impensable, lo que desafía toda lógica humana y animal. Se queda absolutamente quieto. No mueve un músculo de su rostro. No permite que una sola gota de cortisol inunde su torrente sanguíneo. Respira profundo. Mira directamente a los ojos del caos tridimensional y sonríe internamente. Sonríe porque reconoce la ilusión. Sabe, con una certeza inquebrantable, que le hiela la sangre a su propio ego, que ese obstáculo aterrador no es una realidad definitiva. Es un holograma temporal. Es una evaluación de frecuencia. El maestro comprende que el universo lo está poniendo contra las cuerdas, no para destruirlo, sino para obligarlo a declarar su soberanía. Y en ese silencio monumental, en medio del huracán de su propia vida, el verdadero creador emite su respuesta electromagnética. Veo tu truco, universo. Veo el caos que me presentas. Pero mi paz no está a la venta. Mi frecuencia no depende de este obstáculo. Sostengo mi vibración de abundancia absoluta, de salud perfecta y de victoria total, a pesar de la evidencia que mis ojos físicos me están mostrando en este momento. Ese acto de rebeldía suprema, esa negativa rotunda a reaccionar con miedo frente al terror material, es lo que colapsa la matriz cuántica. Cuando logras sostener la coherencia matemática de tu corazón frente a la peor adversidad, ocurre un cortocircuito en la tercera dimensión. El universo, al escanear tu firma energética y comprobar que tu estructura electromagnética no se ha fracturado bajo presión extrema, que has mantenido la frecuencia de la realidad superior, a pesar de estar rodeado de escombros, emite el veredicto cósmico: aprobado. Y es en ese preciso milisegundo, ni un día antes ni un día después, cuando las compuertas del milagro se abren de par en par. La energía densa del obstáculo se disuelve literalmente frente a tus ojos. Esa deuda impagable se reestructura de forma incomprensible. Esa enfermedad que amenazaba con postrarte empieza a retroceder desafiando los pronósticos médicos. Esa relación rota se transforma o es reemplazada por una conexión 1000 veces más profunda. El universo no te entrega el milagro porque hayas sufrido mucho o porque le des lástima. Te lo entrega porque, a través de tu neutralidad y tu inquebrantable voluntad, te has convertido en el equivalente vibratorio exacto de ese milagro. Has demostrado que tienes el voltaje necesario para sostener la nueva realidad sin quemar los fusibles de tu mente. Y este es el punto de inflexión definitivo para ti, varón, que estás leyendo esto desde la atalaya de tus 60, 70 o más años de vida. La narrativa envenenada de la sociedad moderna te ha bombardeado con la mentira de que, a tu edad, ya estás descartado del tablero de juego. Te han querido convencer de que tu único destino aceptable es jubilarte, buscar pasatiempos inofensivos, cuidar a los nietos, hablar de tus dolores articulares con otros hombres de tu edad y esperar pacientemente el final en una mecedora, sin hacer demasiado ruido. Te han dicho que la fuerza creadora, la pasión, la ambición de reescribir tu destino y de manifestar milagros pertenece exclusivamente a la juventud, a aquellos que aún tienen el fuego hormonal en la sangre. Es la blasfemia más grande jamás pronunciada contra la evolución de la conciencia humana. Las grandes tradiciones místicas de la antigüedad, las civilizaciones que no estaban intoxicadas por el materialismo primitivo,
Entendían perfectamente la verdadera anatomía del poder humano. Sabían que el fuego descontrolado de la juventud física, impulsado por la testosterona, el miedo al rechazo social, la necesidad de procrear y la urgencia de construir un estatus, es en realidad un velo espeso de interferencia y estática electromagnética. La juventud, en su bendita ignorancia, está demasiado distraída sobreviviendo y compitiendo como para poder sostener una conexión pura con el campo de punto cero. Pero tú ya cruzaste ese desierto, tú ya viste de qué se trata el espejismo de la sociedad. Ya sabes que el dinero sin propósito es papel mojado, que la fama es humo tóxico y que el orgullo de tener siempre la razón es una cárcel para tontos. Tu ego físico y biológico, ese que antes rugía por atención y control, ha comenzado a aquietarse. Y es precisamente en este silencio biológico de la madurez, en esta etapa dorada donde el cuerpo animal baja las armas, donde el espíritu y la conciencia adquieren su máxima potencia, filo y soberanía. Eres, en este momento exacto de tu vida, la máquina cuántica más poderosa y refinada del planeta. No tienes la agilidad para correr una maratón, pero tienes la capacidad neurobiológica para alterar el tejido mismo del espacio-tiempo con la coherencia de tu corazón curtido, porque tú tienes algo que los jóvenes no pueden simular. Perspectiva profunda. Cuando el universo te lanza la cruel prueba, cuando el caos estalla, un joven entra en pánico porque cree que es el fin del mundo. Tú puedes mirarlo a los ojos con el cuerpo lleno de cicatrices de 1000 batallas ganadas y perdidas, y decir con una calma helada, he sobrevivido a cosas peores, esta sombra no me asusta. Y esa ecuanimidad forjada en el crisol del sufrimiento de 6 décadas, es exactamente la frecuencia maestra que demanda la matriz sintérgica para entregarte las llaves del reino. Tu responsabilidad de aprobar la prueba del cosmos no es una cuestión de autoayuda ligera, es un mandato evolutivo. Investigadores incansables que miran el cuadro completo del destino humano, como Jaime Maussan, no apuntan hacia el cielo para que nos quedemos boquiabiertos esperando salvadores externos. Nos advierten que la raza humana está al borde del abismo de su propia destrucción vibratoria, ahogada en el terror crónico. Y para que la especie dé el salto cuántico y demuestre a las inteligencias superiores que somos dignos de participar en el tejido cósmico, necesitamos anclas de frecuencia en la Tierra. Necesitamos hombres como tú. Hombres que ya no sean arrastrados por las noticias alarmistas, por las crisis prefabricadas, por el miedo patético a la muerte o por la desesperación de perder estatus. El universo te necesita a ti, como patriarca vibratorio, manteniéndote imperturbables en el centro del huracán. Cuando tú, a pesar de tu edad, a pesar de tus deudas, a pesar del dolor en tus huesos, decides no reaccionar al caos, cuando decides pararte firme y sostener la frecuencia del milagro en medio del fuego cruzado, no solo estás transformando tu cuenta bancaria o curando tu cuerpo, estás inyectando un pulso de orden, soberanía y cordura matemática en la caótica red energética de la humanidad entera. Eres el faro cuántico en una época de profunda oscuridad, pero tengo que ser brutalmente honesto contigo, mirándote a los ojos sin parpadear. El 99% de los hombres de tu edad que escuchen este mensaje se sentirán ligeramente inspirados por 5 minutos. Luego cerrarán la pantalla, volverán a encender el noticiero, sentirán un pinchazo de miedo por la economía, recordarán una ofensa de hace 20 años, y su campo electromagnético volverá a colapsar en la miseria conocida. Reprobarán la prueba una y otra vez, hasta su último aliento, muriendo como víctimas asustadas de un mundo que nunca entendieron, atrapados en la prisión de su propio cinismo y su orgullo marchito. La pregunta que define el resto de tu existencia es, ¿vas a ser tú uno de ellos? ¿Vas a permitir que el sistema, la biología animal y tu propia amígdala asustada te roben el acto final más majestuoso de tu vida? ¿Vas a llegar al final del camino arrastrándote, mendigando compasión, aterrado de lo desconocido y quejándote de que el universo fue injusto contigo? ¿O vas a tener la dignidad imperial de ponerte de pie, ajustar tu postura, mirar a las estrellas y decir, evaluación aceptada, tírame lo que quieras? Estoy listo para la demolición de mi antigua vida, porque mi nueva realidad es inquebrantable. No puedes evitar la prueba, el caos llegará, te lo garantizo por las leyes de la física, pero la decisión de colapsar o de trascender es enteramente tuya. La paz definitiva,
La abundancia incondicional y la salud vibrante que te corresponden por derecho divino en estos años no son regalos baratos. Son trofeos de guerra que debes arrancar de las garras de tu propio ego tridimensional. Y tienes que hacerlo ahora, no mañana, no cuando te sientas mejor, no cuando la economía mejore, ahora. Si este mensaje ha logrado romper la dura costra de tu resignación, si has sentido un eco de fuego en tu pecho y en tu estómago, una certeza violenta de que no estás leyendo esto por casualidad y de que tu verdadero despertar acaba de comenzar, entonces ese es el momento de actuar en consecuencia. El universo ciego es sordo a tus intenciones silenciosas, pero responde implacablemente a la acción alineada. Suscríbete a este canal en este preciso instante. Únete a las filas de aquellos pocos que han decidido dejar de mendigar en la tercera dimensión para empezar a comandar en el campo cuántico. Y para que esta lección deje de ser teoría y se convierta en una orden biológica y electromagnética grabada en tu sistema nervioso, quiero que bajes a la sección de comentarios en este momento. Quiero que dejes tu firma de sangre. Escribe con letras mayúsculas, con la furia fría, calculada y absoluta de un creador que acaba de recuperar la memoria de su propio poder ilimitado. La palabra clave aprobado. No lo hagas como una tarea cibernética rutinaria. Escríbelo como tu decreto inamovible frente al cosmos, como tu declaración de guerra oficial contra la reacción animal, contra el miedo, contra el victimismo y contra el declive de la vejez. Al escribirlo, le estás diciendo a la inteligencia infinita del universo: estoy listo para la prueba. Manda el caos necesario, limpia el terreno, destruye mis viejas seguridades si hace falta, porque he decidido convertirme en el milagro. He decidido no reaccionar jamás a la ilusión de la materia. Asume tu trono de patriarca cuántico, apaga la radio del terror mundial y obliga a la realidad a doblegarse ante la coherencia de tu corazón. Nos vemos en el próximo video, y nunca olvides que el fuego no destruye al oro, solo lo purifica. Y tú, hermano, eres oro puro y eterno. Haz que brille.